días. Buenos días. Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro martes de HCE. Hoy nos acompaña nuestra especialista en temas de salud pública, la compañera Denis Pinzón, proveedor de ARL Seguros Bolívar, quien nos va a presentar dos boletines informativos relacionados a lo que es el dengue y la tuberculosis. Después de esto vamos a tener una intervención de nuestra compañera Sara Mustafa, nuestra coordinadora de gestión ambiental, quien nos va a socializar también un boletín donde se identifican cuáles son las sustancias que pueden llegar a ser carcinógenas. Estos dos temas, pues, asociados a la salud de los colaboradores, asociado en temas de salud pública y el otro en temas de riesgo químico. Entonces, iniciamos con Denis. Luego pasamos con la intervención de la ingeniera Sara Mustafa y por último una información que debemos conocer toda la compañía. Bienvenida, Denis, y ya se está viendo, por favor, puedes colocar en modo presentación. Ok, buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Me confirman? ¿Están viendo el boletín? Sí, señora. Listo, ok, perfecto. Buenos días para todos. Bueno, como les comentaba en el día de hoy, vamos a hacer socialización de dos temas importantes. Uno de ellos es el tema de dengue y tema de tuberculosis. ¿Por qué tocamos estos temas? Porque resulta que revisamos el consolidado nacional frente a enfermedades donde tenemos operación y pues tenemos incremento de estas patologías en algunos sitios. Entonces, por eso nos parece importante, pues, digamos, retomar algunos conceptos frente a este tipo de enfermedades con tema de síntomas, medidas preventivas para que lo tengamos en cuenta. Entonces, una de las patologías que está en incremento es el tema de dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por el mosquito de la familia Aedes aegypti, que es el mismo que transmite la fiebre amarilla. Digamos que también transmite entre ellas dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, el mismo vector. Entonces, dentro de las enfermedades que también transmite, en este caso sería pues también dengue. Pertenece al género de Flavivirus y muchas, cuando hablamos de un virus, recordemos muchísimo el tema de COVID. En este caso, por ejemplo, podemos tener personas asintomáticas, es decir, que no, pues que no tienen síntomas, otras puedes tener síntomas leves que necesitan de pronto tratamiento en casa, aislamiento. En algunos casos se nos pueden complicar y necesitan hospitalización y en otros casos podemos tener incluso ingresos a la unidad de cuidado intensivo porque puede producir dolores musculares, dolores articulares intensos, erupción cutánea y también hay una minoría de casos donde puede progresar a una forma grave caracterizada por extravasación de plasma, es decir, tengo predisposición a sufrir de hemorragias, a shock hipovolémico, es decir, un tema de sangrado que puede llevar a casos de mortalidad. Es importante también tener en cuenta que existen cuatro serotipos principales del dengue, que es dengue, digamos, de cuatro formas que viene cómo se transmite, digamos, como hablábamos del COVID que tenía como unas variantes, pues lo mismo, el dengue también tiene como unas variantes, en realidad son cuatro, y a nivel selvático tiene una quinta variante, pero esta únicamente se ha identificado precisamente en zonas selváticas. En total serían cinco. La infección por un serotipo confiere, digamos, si yo me infecto por uno de los serotipos, puedo tener inmunidad frente a ese mismo, pero posteriormente me puede repetir o me puede dar con alguno de las otras cepas o los otros serotipos. Entonces puedo tener una segunda infección con un serotipo diferente, distinto, que puede inducir una respuesta inmunitaria, un fenómeno también dependiendo también de la cantidad de anticuerpos que podamos llegar a tener. Básicamente el dengue es endémico en más de 120 países, en regiones tropicales y subtropicales, y las principales medidas que debemos tener en cuenta son el control de vectores, la eliminación de criaderos de mosquito y pues el tema de elementos de protección personal.
También es importante tener en cuenta que existen vacunas aprobadas también para este tema de dengue. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones por dengue a nivel mundial, que se pueden diagnosticar de manera temprana y en ese caso pues baja la mortalidad incluso por debajo del 1%. En Colombia, ¿qué pasó? Tuvimos un ciclo epidémico de dengue dentro de los años 2013 y a lo que llevamos de 2025 y en este año se ha evidenciado un número mayor de casos a comparación de los otros años. Pero la letalidad afortunadamente no ha sido tan alta, digamos que ha sido baja en comparación de los años anteriores. Em, También se evidenció que es importante que durante este año 2025 se vieron, por ejemplo, algunos entes o algunos territorios donde más tuvimos temas de transmisión de dengue, que en este caso fue Putumayo y Casanare. Y también se evidenció que el ciclo básicamente es conocido como fiebre rompehuesos, precisamente porque esto es uno de los síntomas que nos puede dar, es un dolor a nivel de huesos bastante alto, que es lo que hace, digamos, que esta enfermedad sea bastante dolorosa como tal. Recordar que la única forma de transmisión es a través de la picadura del mosquito, no se puede transmitir o por contacto directo de una persona a otra. Básicamente tiene que ser por la picadura del mosquito, en este caso Aedes aegypti, em, que es el que pues transmite la enfermedad. Tiene un periodo de incubación dentro de 4 a 10 días y un mosquito infectado puede transmitir el patógeno durante toda la vida. Ese es el tema, pues, con estos patógenos que básicamente cuando se contagia el vector puede contagiar la enfermedad durante todo su ciclo de vida, que aproximadamente puede ser de 2 a 3 meses. Y adicional, todas las larvas, es decir, todos los hijos que él tiene, quedan también contagiados de la enfermedad. Es decir, que una sola persona puede ocasionar que varios mosquitos puedan presentar como tal la enfermedad. El Aedes aegypti tiene una actividad principalmente diurna, básicamente a media mañana y poco antes de oscurecer. Vive y deposita los huevos en el agua donde o crecen las larvas y también vive alrededores o al interior de las casas, tanto en casas domésticas como en jarrones, tarros, neumáticos viejos, objetos que puedan tener o retener agua estancadas. Habitualmente no se desplazan a más de 100 metros, aunque la hembra, digamos que es la que pica, si tiene sensación de hambre, se puede hacer algún traslado incluso mayor de 3 kilómetros, pero más de eso no se ha detectado. Frente a los síntomas, entonces el cuadro clínico de fiebre de dengue y la presentación de diferentes manifestaciones y complicaciones varía de un paciente a otro. Como les digo, recordemos que es un virus, entonces podemos tener personas que sean asintomáticas, casi que el 80% de la población puede ser asintomática, por eso tenemos una letalidad muy bajita. Y durante el periodo de incubación, que es de 3 a 10 días, aparece como un cuadro viral, es decir, como si tuviéramos fiebre, por ejemplo, recordar que la fiebre es mayor de 38 grados, podemos tener dolores de cabeza, dolor retroocular, es decir, alrededor de los ojos, el dolor en las articulaciones, que es uno de los signos más frecuentes de esta enfermedad, y dolor también en los músculos como tal, que por eso se llama rompehuesos, porque uno siente ese dolor bastante fuerte a nivel muscular. También podemos tener inflamaciones de los ganglios linfáticos y erupciones en la piel, rojo brillante, básicamente. Algunos casos desarrollan síntomas mucho más leves que pueden ser erupción o como si tuviéramos un resfriado. Generalmente aparece en la primera infección. Y en algunos otros casos sí nos podemos complicar y la persona puede tener un estado de choque, una distensión abdominal, frialdad en manos y pies, sudoración, hemorragias, que es lo que puede generar el tema de mortalidad, incluso taquicardia, hipertensión, que puede generar. Frente a complicaciones, entonces puede generar un descenso en el nivel de la conciencia. Básicamente esto no es muy común, se evidencia en el 0,5% de los casos, o sea que no es común. Podemos tener una alteración en el hígado
y el tema de trombosis y de fiebre que puede generar, pues como tal, la enfermedad. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad no tiene tratamiento específico porque recordemos que es un virus, entonces no existe un tratamiento médico puntual contra la enfermedad, pero sí se basa básicamente el tratamiento frente a los síntomas que pueda llegar a tener el paciente. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen dolor, fiebre, se atienden con antiinflamatorios, con algunos medicamentos para atender el tema de hemorragias. Entonces, dependiendo de la sintomatología, pues asimismo se va a generar el tratamiento. Revisar, pues en este caso, temas de hidratación, reposo, controlar la fiebre y también pues el tema de algunos medicamentos que no se indican, en este caso, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco, ya que pueden generar alteración de las plaquetas y pues tenemos un riesgo allí grande de hemorragia como tal. Entonces, esto frente al tema de dengue y con respecto a la tuberculosis es una enfermedad bacteriana. Entonces, el dengue era una enfermedad viral, la tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria que afecta usualmente el pulmón o todo el árbol traqueobronquial, es decir, las vías superiores. Puede afectar también, y no solo se queda en el pulmón, sino que también puede afectar cualquier otro órgano. Puede incluso hacer metástasis al riñón, a los huesos, a los intestinos, al sistema genitourinario, que es lo que llamamos nosotros tuberculosis extrapulmonar. O sea, podemos tener tuberculosis específicamente en el pulmón, o también se puede tener extrapulmonar, que es cuando puede llegar esas bacterias se pueden dispersar a otros órganos como tal. Es ocasionada por una bacteria que se llama Mycobacteria tuberculosis o bacilo de Koch, que se llama así por el científico que la descubrió. Y básicamente es una enfermedad, uno, prevenible y dos, tratable, siempre y cuando tengamos un diagnóstico rápido y nos tomemos los medicamentos que realmente son altamente efectivos pues, para el tratamiento de la enfermedad. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Básicamente se transmite cuando una persona tiene tuberculosis activa y no tiene tratamiento. Entonces, si yo no tengo tratamiento, puedo contagiar a las otras personas porque resulta que cada vez que yo toso, cada vez que yo estornudo o incluso cada vez que yo hablo, cada vez que hablo, voy a dejar en el ambiente los bacilos y la persona que tenga contacto con estos bacilos puede contraer la enfermedad. Por eso es tan importante el tema del tratamiento, porque si estoy sin tratamiento, puedo dejar la enfermedad en el ambiente. Y esta enfermedad se transmite a través de aerosoles, es decir, que son bacilos muy pequeñitos, son inferiores a 5 micras. Por lo tanto, la persona que tiene la enfermedad incluso se recomienda que utilice el tapabocas N95. Ni siquiera es el tapabocas convencional, sino es el N95 que es específico para aerosoles. O sea, es diferente al de COVID que utilizábamos normalmente, la mascarilla quirúrgica, sino es el N95 el que se debe utilizar en este caso. Las personas contactos estrechos por ejemplo, que comparten por más de 6 horas, son personas que continuamente se les hace pruebas para mirar si contrajeron la enfermedad, precisamente por el modo de transmisión, porque se puede transmitir simplemente cuando la persona habla, estornuda o tose. Se estima que un 90% de las personas infectadas no tienen síntomas, pueden ser asintomáticas, y el 10% sí puede desarrollar una tuberculosis activa. Y esto tiene que ver también con el riesgo de el tema de VIH, porque está en riesgo de incrementarse más los síntomas si tenemos alguna patología inmune, en este caso como el VIH. No se transmite la tuberculosis, por ejemplo, si le vamos a dar la mano a alguien, si compartimos algún alimento, si tenemos un contacto ocasional, em, por compartir ropa, por vía hereditaria, por relaciones sexuales. No se transmite tampoco por saliva ni por fluidos corporales, ¿sí? Esa no es la manera de transmisión. Básicamente podemos tener una bacteria que es intracelular, aeróbica, es decir, que necesita oxígeno para poder vivir como tal. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Básicamente los signos y síntomas más frecuentes en adultos son tos,
expectoración con flemas de más de 15 días de evolución, es decir, que yo empiezo y a toser, y esa tos está asociada también a lo que es la pérdida de peso, a lo que es fiebre, empiezo a sudar en la noche y la persona empieza a tener también decaimiento e inapetencia, es decir, que no tiene deseos de consumir alimentos. En las personas que tienen VIH, los síntomas pueden variar dependiendo del estado inmune. En estos casos se debe sospechar una tuberculosis cuando se tiene tos, fiebre, pérdida o no se gana peso, sudoración nocturna o cualquier tiempo de duración. Y también podemos tener fiebre, disminución de la actividad y en este caso, pues el diagnóstico, ¿cómo se hace? Básicamente, para el diagnóstico se hacen diferentes pruebas de detección. Entonces, importante tener en cuenta que esta es una enfermedad grave, mortal, específicamente si no se tiene tratamiento, porque estos bacilos, como les indico, pueden trasladarse a otras zonas, a otras áreas y pueden producir una tuberculosis extrapulmonar, es decir, fuera del pulmón. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos unos exámenes puntuales que en algunos casos, por ejemplo, se toma una prueba de sangre específica para tuberculosis, que también se llama una prueba de interferón gamma, que mide la reacción del sistema inmunitario a los microorganismos de la tuberculosis en una muestra de sangre. Entonces, esta prueba es una buena opción para personas que de pronto ya han recibido vacuna contra la tuberculosis, pero de repente pueden tener la enfermedad. También se puede hacer una prueba cutánea que se llama una prueba de tuberculina, que se llama PPD. El médico en este caso inyecta una cantidad de sustancia bajo la piel y si la persona tiene exposición a la bacteria, empieza a aparecer como una protuberancia, como que se inflama el lugar donde se aplicó la tuberculina, entonces decimos que es positiva para tuberculosis. También algunas radiografías de tórax, esto con el fin de validar y evidenciar cómo están los pulmones, sobre todo si se tienen signos de tuberculosis, por ejemplo, como alguna mancha oscura o áreas que no se vean normal. Otra prueba que se hace es una prueba que se llama una prueba de esputo, que quiere decir que se recolecta prueba de flema de la persona y se extiende básicamente en una lámina para poder detectar a través de dos maneras si se tiene la tuberculosis. Una, a través de un frotis, que es un análisis rápido para identificar bacterias, y dos, a través de un cultivo para validar si crecen las bacterias en ese cultivo que se generó. Entonces, esos son como los diferentes diagnósticos que se tienen para la, el diagnóstico de tuberculosis. También se pueden hacer unas pruebas de resistencia a medicamentos. Si tenemos alguna persona, por ejemplo, que esté tomando un antibiótico y definitivamente no sea la bacteria, entonces puede ser que está haciendo resistencia. Entonces también se hace prueba de resistencia a antibióticos, un análisis de fluidos corporales o de otros tejidos, teniendo en cuenta que esta enfermedad puede generar sintomatología en otras partes del cuerpo, entonces se hace también análisis de otros fluidos corporales como el riñón o el hígado a través de muestra de orina o de fluido. Y recordar que en este caso tenemos también vacuna, que es la vacuna de la tuberculosis, que se llama la vacuna de la BCG, que es el bacilo que produce la enfermedad. Es una vacuna viva atenuada. ¿Qué quiere decir esto? Que nos inoculan como una pequeña cantidad de la bacteria, pero que definitivamente cuando se introduce la vacuna en nuestro cuerpo podemos desarrollar defensas contra la enfermedad. Esta se administra, básicamente es una dosis la que se administra y básicamente pues con esa dosis ya tenemos como la inmunidad, pero es importante pues validar este tema de la vacunación frente a la tuberculosis. ¿M? Esta es la información que queríamos compartir frente al dengue, frente a tuberculosis. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que en el chat les dejé un link para que por favor ingresen la asistencia a nuestra socialización del boletín del día de hoy. Llegó el momento de preguntas. Si tenemos alguna duda o inquietud, con muchísimo gusto. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración?
Buenos días. Bueno, creo Disculpe. que no tenemos preguntas. Hola. Hola, hola. Hola. Una pregunta. La vacuna, digamos que ya viene en un esquema, es para de pronto cuando uno está niño o a qué edad uno se la puede colocar. Sí, generalmente la vacuna la colocan en los recién nacidos. No sé si te acuerdas que es esa vacuna que le aplican a uno como en la parte lateral del brazo, que le deja a uno como una cicatriz de por vida. Es esa vacuna, la vacuna de la BCG. Esa se aplica solamente una vez. Pero ¿qué puede pasar? Que de repente se puede reactivar, eh, porque como es una bacteria, en algunos casos se puede reactivar la enfermedad y causarla. Entonces, pero la vacuna es esa de recién nacido, la que se aplica. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Denise. Información muy importante, sobre todo pues para las personas que están o estamos en estas regiones del país donde hay mayor exposición a estos mosquitos, sobre todo por el tema del dengue. Ahorita pues con esta, digámoslo así, que ola de invierno que estamos nuevamente pasando a nivel Colombia, es muy propenso que estos vectores nuevamente empiecen a generar estragos en la salud de los colaboradores. Entonces, muy acertadas las recomendaciones, a hacer uso de repelentes, mosquiteros, evitar dejar el tema de aguas estancadas o en reposo para que no se conviertan en criaderos. Y a nivel de enfermedades pues, respiratorias como por ejemplo la tuberculosis o cualquier enfermedad de todo tipo, recomendarle a las personas que de pronto tengan sus síntomas que mantener el uso del tapabocas, esta protección que es bien importante, sobre todo cuando estamos en instalaciones, en las instalaciones de trabajo. Denis, muchas gracias por tus conocimientos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Bueno, feliz día para todos, que estén muy bien. Que estés muy bien, Bueno, hasta luego. que estés bien, gracias. Bueno, y ahora damos paso a Sara Mustafa, que nos trae un boletín informativo bien interesante también. Muy buenos días para todos. Ahí me escuchan y ven mi presentación. Sí, señora, se Listo, está viendo allá y perfecto. ahora sí se ve modo Sí, presentación. listo, perfecto. Entonces, como les mencionaba Jason al inicio de la reunión, de la charla, vamos a hablar sobre el manejo de sustancias químicas carcinogénicas categoría 1 y 2B. Quisiera saber si alguno me puede decir qué le suena eso a sustancia carcinogénica, qué puede ser. ¿Quién se anima? Son cancerígenas, dicen acá en Yopal. Ujú. Como pues muy bien su nombre lo dice, son sustancias o mezclas que pueden llegar a causar cáncer o aumentar su incidencia. Esto se clasifica de acuerdo al grado de evidencia científica pues que se tenga disponible. Esta clasificación de las sustancias químicas carcinogénicas varía según si es con el sistema globalmente armonizado o si es de la IARC. Entonces, son muy similares con la intención con la que se generan esas clasificaciones, aunque se utilizan otras nomenclaturas. Para el sistema globalmente armonizado, lo hablamos desde categorías. Tenemos categoría 1A, 1B, 2 o conocida también como 2B. ¿En qué varía? En la evidencia que se tenga de cada sustancia. Es decir, las que de categoría 1A nos da la evidencia suficiente, perdón, de carcinogenicidad en humanos. La categoría 1B evidencia la carcinogenicidad en animales y que también presume puede llegar a causar cáncer en los humanos. Y en la categoría 2 o 2B es una evidencia limitada de esa carcinogenicidad, pero se sospecha que puede causar cáncer en los humanos, por eso se requiere prestarle también atención a estas categorías para que no se vayan a convertir en realidad en una evidencia suficiente para generar cáncer. Ya para la clasificación de la IARC es
muy similar, solo que aquí ya no hablamos de categorías, sino hablamos de grupos. Es decir, tenemos el grupo 1, el 2A, el 2B, el 3 y el 4 donde nosotros podemos ver esto documentado. Dentro de telemática tenemos un instructivo para el manejo de sustancias químicas. Es el documento SGID 039 y en el numeral 8 podemos ver como los diferentes pasos que podemos hacer para ese manejo de sustancias químicas. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? La identificación. Por eso es importante que nosotros, como lo hemos visto en otras capacitaciones del tema de riesgo químico, contemos con la ficha de datos de seguridad actualizada que cuente con las 16 secciones del sistema globalmente armonizado. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que nosotros registremos en el formato SGIF 104 el listado de productos químicos todas aquellas secciones de las fichas de datos de seguridad que nos permiten dar como una información detallada, ya sea em, la indicación de peligro, los consejos de prudencia, em, los componentes, o bueno, más que todo las mezclas que tenga el producto químico, los EPPs necesarios que hacer en caso de emergencia, cómo almacenar, cómo realizar la disposición final, bueno, entre otros que tiene esa ficha de datos de seguridad, lo manejamos en ese listado de productos químicos. Y también cómo lo vamos a identificar por el pictograma en la etiqueta del producto químico. Ese pictograma que viene en la parte de arriba como de una persona con algo en el pecho, eso es lo que nos indica que puede ser una sustancia que puede generar cáncer. Entonces, así es como nosotros lo vamos a identificar. Con respecto al almacenamiento, lo que debemos hacer es dejarlas en áreas segregadas o separadas, ventiladas y señalizadas con la palabra que diga, por ejemplo, peligro, sustancias carcinogénicas. También debemos tener en cuenta que no debemos almacenar junto a alimentos, a medicamentos o productos incompatibles. Estas incompatibilidades también las podemos ver en las fichas de datos de seguridad de cada producto químico. Con respecto a la manipulación, eso es siempre, ya sea una sustancia química carcinogénica o no, siempre debemos utilizar los EPPs específicos que nos menciona la ficha de datos de seguridad. También vamos a evitar el contacto directo con la sustancia y seguir las indicaciones de seguridad del producto. También, pues de aquí nos podemos apoyar con la ficha técnica del producto. Con respecto al tema exposición, que aquí es como una de las partes como más importantes de todo ese manejo, lo primero que debemos hacer es minimizar el tiempo y la frecuencia de manipulación de esa sustancia. Debemos también cumplir con los valores límite de exposición ocupacional indicados en la sección 8 de de la ficha de datos de seguridad. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve y cómo lo podemos interpretar. Si no tenemos alguna referencia o de pronto, no sé, de pronto a la mano no tenemos la ficha de datos de seguridad, pero ya sabemos cuáles son las sustancias, debemos aplicar el principio de precaución, es decir, reducir al mínimo la exposición y la cantidad del producto químico que vamos a utilizar. Es importante otro paso que es la sustitución. Nosotros debemos evaluar con esa área usuaria del la posibilidad de reemplazar esa sustancia carcinogénica por otra de menor riesgo. Debemos priorizar también siempre la sustitución por alternativas más seguras. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un producto químico que nosotros utilizamos bastante en la operación. em, que pues si lo utilizamos en el menor tiempo posible y la menor cantidad posible, pues podemos garantizar que pues no tenga efectos adversos en la salud. Pero pues siempre se debe buscar, por ejemplo, con el área de operaciones o el área técnica, que nos diga, bueno, por qué otro producto podemos reemplazarlo, ¿vale? En caso de emergencia, ¿qué es lo que debemos hacer? Siempre debemos utilizar los EPPs específicos según la ficha de datos de seguridad, así como lo mencionamos desde el principio. Eso va desde la manipulación hasta en caso de que se llegue a presentar una emergencia. Debemos notificar también inmediatamente al área de HSEQ. Debemos aplicar el plan de contingencia para derrames de sustancias químicas, usar el kit de derrames, debemos contener la sustancia y registrar el incidente y pues por último, si llega a haber exposición hacia algún trabajador, debemos desplazarlo o trasladarlo al centro médico asistencial más cercano.
La disposición final de estos residuos, tanto digamos en caso de emergencia o por ejemplo de los envases en los que se contengan esta sustancia, deben ser gestionados únicamente, pues, valga la redundancia, con ese gestor autorizado. ¿Quién me puede decir cuál es el gestor autorizado por parte de Telemática para recoger residuos peligrosos y de origen industrial? Lo hemos dicho en varias charlas HSQ. ¿Cómo se llama? ¿Alguno sabe o se acuerda? Bueno, por aquí nos dicen que es Descont. Muy bien. Entonces, Descont es el que se encarga de recogernos los residuos de, pues ya sean peligrosos o de origen industrial. Ellos cuentan con licencia ambiental para el transporte, tratamiento y entrega a otros receptores estos residuos. ¿Listo? Bueno, ya como hablando como de esos pasos que encontramos en el instructivo de manejo de sustancias químicas, es importante reconocer cuáles son las sustancias carcinogénicas que tenemos aquí en telemática. Hemos identificado 10 sustancias. Esta, pues, como les mencionaba, es importante contar la ficha de datos de seguridad porque con ella, pues, identificamos cuáles son. Entonces, ¿cuáles son? Son la gasolina, la que utilizamos como combustible, ella es del grupo uno. Tenemos, esta es el producto químico que les mencionaba que es muy usado en la operación, que es la espuma limpiadora de CRC o más conocida como Ultra Cleaner. Esta es del grupo 2B. Como lo mencionamos anteriormente, dentro de las categorías, no hay como una evidencia de que produzca cáncer, pero sí em, se presume que esta puede llegar a ocasionarlo. Por esa razón es importante em, realizar pues o conocer este manejo de estas sustancias químicas, en cuál es, cómo utilizar los EPPs adecuados, minimizar el tiempo de exposición, la frecuencia, la cantidad del producto químico. Tenemos otra como es el tráfico de pintura acrílica amarilla. Esta normalmente se utiliza para, por ejemplo, demarcar las áreas, por ejemplo, de logística. Esta pertenece al grupo 2B. Tenemos grasa lubricante Lubrigas del grupo 1. Esta, en algún momento nos mencionaron que la utilizaban para el montacarga, para pues lubricar el montacarga. Tenemos también el cemento de uso general, esta es del grupo uno. Tenemos el herbicida Tordon del grupo uno. Este producto químico se utiliza como pues, valga la redundancia, como lo menciona su nombre, es un herbicida, por ejemplo, para el mantenimiento, por ejemplo, de las torres, de los nodos. Tenemos otra que es el Eco Tower blanco. Esta es del grupo uno. Esta pintura es la que utilizamos normalmente para el mantenimiento de las torres de telecomunicaciones. Utilizamos Sikaflex 1A Plus del grupo 2B, la masilla Buenos Finish días. del grupo 1 ¿Tienes y un tenemos la americano acá en soldado. este vasito, por favor? Alguien, Diego, tienes el micrófono encendido. Café para todos, ya que está pidiendo. Y la soldadura de estaño plomo que corresponde al grupo 2B. Entonces, ahorita igual les vamos a compartir esta imagen por el grupo de información laboral para que lo tengan muy presente, las sustancias. Este es el ejemplo que les quería mostrar de la espuma limpiadora, que es como la que más utilizamos en la operación, y esta es la sección 8 en donde hablamos sobre controles de exposición y protección personal. Entonces ahí dice, por ejemplo, parámetros de control de sustancias cuyos valores límites de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo. Entonces aquí pues vemos como la identificación de las sustancias que corresponden a la mezcla para crear esa espuma limpiadora. Entonces, vemos algunas palabras como TWA, que este es el promedio ponderado en el tiempo que generalmente se tiene en una jornada laboral, que son 8 horas. Vemos otra que se llama PEL, que es el límite de exposición permitido por OSHA. Y vemos otros como en la tabla de abajo, que es los valores de TLV raya TWA,
son los niveles promedio permitidos durante una jornada laboral de 8 horas o 40 horas semanales y los valores de TLV raya STL indican los límites o los niveles máximos de exposición de corta duración, que son 15 minutos. Eso significa que no se deben superar ni siquiera momentáneamente. Entonces, aquí vemos pues las concentraciones, pues tienen que ser, por ejemplo, en la primera del propaniol, que es de por lo menos en 8 horas, el valor límite es de 200 partes por millón. Entonces, son pues valores significativamente altos, pero son importantes a la hora de que nosotros manipulemos estas sustancias químicas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo que les mencionaba más por este lado, que es aplicar el principio de precaución, es decir, reducir al mínimo la exposición al producto químico y la cantidad que utilizamos. Entonces, esa es como la tabla que ustedes pues pueden interpretar o ver en la ficha de datos de seguridad. eh, pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me lo pueden hacer saber en el momento en que estén utilizando, por ejemplo, el producto químico. Pero es importante que conozcamos esta información porque pues nosotros sí estamos expuestos no solo de pronto a riesgos ofídicos, locativos, sino también a temas de riesgo químico y es importante gestionarlos y manejarlos de una manera adecuada. No, no es como tampoco que de pronto, solo porque son sustancias carcinogénicas, solo debo utilizar los EPPs porque son sustancias carcinogénicas. No, siempre con todas las sustancias químicas que utilicemos dentro de nuestras labores diarias, dentro de la operación, debemos utilizar los EPPs adecuados. También es una invitación para que nosotros mismos también verifiquemos en nuestros hogares, en nuestras casas, qué tipo de sustancias químicas son las que tenemos y si estamos manipulándolas de la manera adecuada. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen como alguna duda, alguna inquietud. Bueno, muy importante aclarar el tema, digámoslo así que al escuchar el boletín que nos trae la ingeniera Sara, de pronto algunos colaboradores queden alarmados frente a que a sustancias que de pronto estamos manipulando en el día a día son de uso constante, como por ejemplo ese tipo de espumas. Por eso ella nos aclaraba dentro el boletín la información de uno, el uso de los elementos de protección personal. ¿Sí? Es bien importante y necesario que mantengamos nuestros elementos de protección personal durante el uso de estas sustancias, sobre todo cuando usamos las espumas o los limpiadores de contacto. Yo he visto, o bueno, en su momento cuando presenciaba la limpieza de equipos que, pues por ser un elemento como de tipo aerosol o de limpieza, dejábamos de un lado el uso de los elementos de protección personal. Entonces, démonos cuenta que sí es necesario, así sea una espuma, así sea un limpiador, usar guantes, nuestros guantecitos de seguridad, usar las mascarillas también, porque hay varias vías de acceso de la sustancia, unas por la piel, otras por las vías respiratorias. Entonces, los elementos de protección personal sí o sí son necesarios en el uso de las sustancias. Dos, el tiempo de exposición. Digámoslo así que cuando utilizamos estos elementos, pues nuestro tiempo de exposición es reducido, es mínimo, pero eso no quiere decir que porque nuestro tiempo de exposición sea mínimo no tengamos que utilizar los elementos de protección personal. Entonces son dos recomendaciones bien importantes para que nosotros pues estemos tranquilos de que el uso de estas sustancias pues, no van a afectar nuestra salud. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte? No, pues yo quería como mencionar, como complementando lo que tú mencionas, es que pues digamos que ellos tienen un valor máximo, mínimo permitido y pues, si nosotros utilizamos los EPPs
lo que tú mencionabas del tiempo de exposición, pues vamos a tener como un ambiente seguro. Entonces, sí, lo que dice Jason, no se alarmen, solo es como que tengamos en cuenta de utilizar conscientemente los EPPs. Bueno, Sara, muchas gracias por tu información. Parece que no tenemos más preguntas o dudas con respecto al tema. Vamos a pasar a eh, nuestra siguiente información relevante, importante. Voy a robarte pantalla. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, primero es darles una información eh, de carácter, pues, importante para todos nosotros. Y es que el día de mañana en Colombia se va a realizar el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Este simulacro es un ejercicio que desarrolla todos los años la Unidad para la Atención y Gestión de Riesgos de Desastres a nivel nacional, que es la entidad que da respuesta frente a situaciones de emergencia como inundaciones, sismos, incendios, bueno, vendavales y que pueden afectar una comunidad, una ciudad, un municipio o de manera general un departamento. Por eso esta entidad cada año realiza este simulacro nacional y para este año se va a realizar el día 22 de octubre del 2025. Estamos todos cordialmente invitados, tanto las empresas públicas como las empresas privadas participan de este simulacro nacional y nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, en cada centro de trabajo donde ustedes se encuentran, nuestro equipo de supervisores HCQs van a socializar los guiones de simulacro que se van a aplicar dependiendo de la región donde estemos. No aplica, digámoslo así, que el mismo escenario para todas las regiones. Por ejemplo, los que estamos acá en la región de la Orinoquía o lo que es toda la cordillera eh, central y oriental, aplica lo que es sismo. Para las personas que están en la región Caribe van a simular inundación. Entonces, dependiendo de la región en donde estemos, se ajustan los simulacros por entidades o por organizaciones, ¿sí? Nuestros clientes también van a participar de este simulacro nacional, entonces ya hemos recibido las invitaciones, ya con algunos equipos se ha socializado también esos términos de referencia o esos guiones de simulacro de los ejercicios que se van a desarrollar. Es muy importante que nosotros participemos porque eso nos va a ayudar a prepararnos frente a alguna emergencia. No estamos exentos de que se pueda llegar a presentar las emergencias y esto nos va a ayudar a identificar cómo estamos frente a esto. El simulacro nacional pues busca fortalecer nuestra respuesta ante desastres en Colombia, como ya lo venía mencionando. Busca poner a prueba y fortalecer los mecanismos de coordinación y respuesta frente a las diversas amenazas que pueden afectar nuestro territorio. No solo vamos a identificar cómo estamos a nivel interno, sino a nivel externo, cómo nos articulamos con las entidades que dan soporte a estas situaciones a nivel local. Este ejercicio involucra a todos los niveles de gobierno, así como entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, comunales y comunitarias. Y durante más de 13 años, pues ha sido una herramienta clave para elevar la conciencia y preparación de la ciudadanía ante posibles emergencias. ¿Cuál es el objetivo de este simulacro? Pues poner a prueba nuestros planes de emergencia y contingencia. Como ya lo mencionaba, fortalecer esa articulación con los diferentes niveles de gobierno, entidades sectoriales, públicas y privadas, y a nivel general, pues a toda la comunidad. Fortalecer la conciencia sobre la importancia de conocer los riesgos y preparación para responder ante diferentes fenómenos amenazantes. Y fortalecer las capacidades y habilidades en la toma de decisiones de los actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. ¿Por qué es importante participar? Porque mejora nuestra preparación individual y comunitaria. Participar en el simulacro ayuda a las personas y comunidades a familiarizarse con los protocolos y procedimientos de emergencia,
mejorando la capacidad de reacción ante situaciones reales de emergencia. Acá la invitación no solo es para las personas que están en algún centro de trabajo, en alguna instalación de clientes o en nuestras instalaciones físicas, sino también las personas que están en teletrabajo, por ejemplo, lo que son em, en las torres de apartamentos o en los barrios, los, los, las entidades, las responsables de la administración de estas residencias también convocan a las personas que están desde casa trabajando para que participen de esos simulacros. Entonces la invitación también es para nuestros teletrabajadores que se sumen al participar a este simulacro nacional. Fortalecimiento de la coordinación y comunicación. El ejercicio permite a las entidades sectoriales públicas y privadas, organizaciones sociales, comunales y comunitarias practicar y mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación esenciales para una respuesta efectiva ante emergencias. Que nos permite también evaluar y ajustar los instrumentos de respuesta a emergencia. Los simulacros ofrecen la oportunidad de poner a prueba y ajustar los instrumentos para la respuesta a emergencias, como los planes, protocolos, procedimientos, identificar áreas de mejora y garantizar su actualización. También nos permite evaluar cómo estamos frente a recursos para atención de emergencias. Fomento de la cultura de prevención. Participar en el simulacro promueve una cultura de prevención y autoprotección, ayudando a las personas a comprender la importancia de estar preparados y tomar decisiones informadas durante una emergencia. Que nos permite también desarrollar habilidades y capacidades a través de los simulacros. Los participantes desarrollan habilidades prácticas y conocimientos que mejoran la capacidad de respuesta ante emergencia. Ahí ponemos a prueba, digámoslo así, que los conocimientos y la experiencia de nuestras brigadas, de nuestros brigadistas, aquellas personas que se han entrenado, que se han formado para apoyar la atención de emergencias, son los responsables de realizar el ejercicio de atender, por ejemplo, a una persona que ha sufrido alguna situación o alguna afectación física. Fortalecimiento, y por último, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La participación en el simulacro también contribuye a fortalecer en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre a toda su estructura y niveles de organización para responder una emergencia de desastres. Entonces, esa es la invitación. Como les comento, hay un listado por regiones donde podemos identificar los fenómenos amenazantes como heladas, tormentas eléctricas, vendavales, ciclones tropicales, granizadas, actividades volcánicas, sismos, tsunamis, erosión fluvial, erosión costera, diapiramismo, avenida torrencial, inundaciones, sequías, abastecimientos de agua, incendios forestales, movimientos en masa. Pero depende, como les decía, de la región en donde estemos. Región andina, amazónica, caribe, pacífica o orinoquía. Entonces, esa es la invitación a todas las personitas que hoy están conectadas para que estén muy atentos tanto a los ejercicios que vamos a realizar nosotros a nivel compañía como a los que estamos invitados. Por ejemplo, las personas que se encuentran en instalaciones de cliente muy seguramente también van a estar convocados a participar de este simulacro, de este ejercicio de simulacro nacional. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Todo muy claro? ¿Me Buenos escuchan? días. Hola Jason. Hola Buenos días Cristian, para ¿cómo todos. estás? Bien, bien. En el transcurso del día, les vamos a socializar para el caso de Bogotá, que se va a realizar en una hora diferente a la establecida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Acá se va a realizar a las 10:30 de la mañana. Vale, de acuerdo. Sí, sí es muy importante coordinar con el equipo los horarios en que se van a ejecutar los ejercicios. Van a variar dependiendo también la región donde estemos o los términos de referencia que hayan definido nuestros clientes. Gracias. Bueno, aprovecho estos minuticos que nos quedan también para compartirles esta pieza gráfica que nos comparte nuestro oficial de cumplimiento. Recuerden que en la compañía estamos en el proceso de implementación del sistema SagriLab,
que nos permite prevenir aquellas situaciones de riesgo asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, hay unos roles específicos que se desempeñan cuando se pueda o cuando se llegue a detectar alguna situación asociada a estas, eh, a estas situaciones y nos comparten como esta pieza en la que nos resume las responsabilidades, las entidades y el propósito de los reportes de estas situaciones. Entonces, el reporte es un comparativo entre lo que es un reporte de operación sospechosa, cuando se sospecha de una situación de lavado activo, financiación del terrorismo, o cuando ya se considera que se debe pasar a una denuncia penal. ¿Quién es el responsable de la operación, del reporte de Esta- operaciones, señora? Estamos viendo todavía la página de la unidad de gestión del riesgo. Ah, bueno, gracias. Ya ahora sí, ¿cierto? Señora, ahora sí. Vale, perfecto. Entonces tenemos el reporte de operación sospechosa que lo realiza nuestro oficial de cumplimiento, en donde reporta en la unidad de información y análisis financiero. El propósito de reportar esas operaciones sospechosas es reportar la identificación, pues precisamente de esa posible situación sospechosa. El nivel de confidencialidad es reservado y solo lo conoce la UIAF, que es una entidad también que interviene en estos procesos, y la consecuencia es que puede generar compulsa de copias a otras entidades para investigación y sanciones. Digámoslo así que la consecuencia más grave la sanciona a la organización, a la persona que pueda catalogarse como en esa operación sospechosa. Y cuando ya se realiza una denuncia penal, esta denuncia la puede realizar cualquier persona natural o jurídica, ante quien se realiza ante la Fiscalía General de la Nación. El propósito es dar aviso de la posible comisión de una conducta punible que puede ser asociada a esa situación. El nivel de confidencialidad es parcial, es de conocimiento de las partes, tanto la persona que está denunciando como pues las entidades que reciben la denuncia y la persona a la que se está, digámoslo así que, generando la denuncia. Y la consecuencia se puede iniciar un proceso penal, es decir, puede ir a la cárcel y una eventual condena privativa de la libertad, proceso penal y eventual condena privativa de la libertad. Estas piezas nos las comparte nuestro aliado González y Abogados. Vamos a estar pues en estos últimos meses que nos quedan del año realizando más intervenciones con nuestro equipo encargado de la implementación del sistema. Entonces esperamos que todos sean partícipes y pues presten sobre todo mucha atención porque también es un sistema en el que vamos a estar preguntándoles o pueden llegar a hacer auditorías y pueden llegar a preguntar sobre las diferentes situaciones de riesgo que se gestionan a través de este sistema. A todos, muchas gracias por su atención, por su participación. En el chat de la sesión les dejamos dos links para que se reporten, se registren. El primero corresponde al que nos trae Denis Pinzón de la ARL y el segundo al de Telemática. ¿Alguna pregunta, algún aporte adicional? Bueno, creo que no tenemos ningún aporte, entonces muchas gracias por participar de este espacio y que tengan un excelente resto de semana y resto de día. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Bueno, Muchas exacto. gracias, buen día. Muchas Buen gracias. día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos, feliz día.